Va Andrés Manuel a Estados Unidos. Los fachitos y la prensa se inventan una chaqueta mental impresionante, donde lo regañaron, le exigieron 1.500 millones de dólares, le dijeron dónde podía encontrar a Caro Quintero, le dijeron que tenía que invertir en la frontera. Dijo Loret de Mola, bien orgulloso según él, 13 millones de dólares el minuto nos costó la visita de López Obrador a la Casa Blanca. Pero hubo algo que también se inventaron, que con la reforma a la ley de la industria eléctrica, porque ojo, la reforma sí se hizo, pero no alcanzó el rango de ser reforma constitucional. La diferencia entre una reforma simple como la que se logró y una reforma constitucional es que la reforma simple va a durar mientras el Congreso, la Cámara de Diputados, no la eche para atrás. O sea, vamos a tener esta ley de la industria eléctrica en los términos que se buscaban de aquí al 30 de septiembre del 2024. O sea, sí se logró algo. El problema es que como no es constitucional, sí, toco madera para que no suceda, si llega a quedar un Congreso, una Cámara de Diputados de mayoría de oposición, esa Cámara de Diputados puede echar para atrás esta reforma a la ley de la industria eléctrica y regresar a la reforma anterior. Híjole, eso sí sería un trancazo horrible. Pero yo no veo un Congreso, entiéndase Cámara de Diputados y Senado, al menos del 2024 al 2027, que tenga mayoría de oposición. No lo veo. Morena y sus aliados van a volver a ganar la Cámara de Diputados y el Senado de la República, la presidencia de la República y un buen número de las gubernaturas que ganaron en 2018, incluida la Ciudad de México. Entonces, ante esto, ¿qué les queda a las empresas? Pues quejarse. No estamos compitiendo en igualdad de circunstancias. El gobierno de México nos está ahorcando económicamente. Y entonces viene la pregunta del millón. ¿México está violando o no el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, el famoso TEMEC, con esta reforma a la ley de la industria eléctrica? ¿Viola la ley o no viola la ley? Parece que en la mañanera de ayer, el presidente López Obrador explica que no se está violando la ley. Ahora, antes de pasar al video del presidente López Obrador, ¿de dónde sale el reclamo? México tiene su encargado del TEMEC, Estados Unidos tiene su encargado del TEMEC, Canadá tiene su encargado del TEMEC. ¿Okay? Entonces, las empresas, si se sienten vulneradas, tienen derecho a ir con el encargado del TEMEC de su país a decirle, oye, pues es que está pasando esto así, 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 ¿no? Y entonces el embajador del TEMEC tiene derecho a pedir que se haga una revisión. ¿Qué dijo la embajadora Catherine Tai? Dice, tenemos serias preocupaciones sobre las políticas energéticas de México y su congruencia con los compromisos bajo el TEMEC. Hemos intentado trabajar con el gobierno de México para atender estas preocupaciones. Desafortunadamente, las compañías de Estados Unidos continúan enfrentando un trato injusto en México. Ay, más empresarios incomprendidos. Amigas y amigos, alguien que me mande un superchat para comprarme unos Kleenex, porque voy a llorar. De verdad me están dando mucha ternura estos empresarios ventajosos leoninos que quieren seguirnos robando, por decirlo suavecito, ¿no? Ya cada quien imagine mexicanamente hablando lo que yo estoy pensando. No les basta con los años de generosísimos contratos, muchos de ellos en el borde entre lo legal y lo ilegal, han obtenido ganancias multimillonarias y todavía quieren más. Yo le contesté, trato injusto, no nos hacen ningún favor, las empresas invirtieron, pero han tenido generosas ganancias, ganaron más que el pueblo de México. Ah, pero como ahora tienen que competir de verdad, en igualdad de circunstancias, e incluyendo a la CFE, pues eso ya no les gustó. Y sí es cierto, eso es lo que les molesta, que están compitiendo ahora también contra la Comisión Federal de Electricidad, que tiene los recursos del gobierno, tiene más recursos que muchas empresas privadas. Por eso están enojados, porque ahora sí tienen que competir de veras. Antes mucha competencia era simulada, muchas licitaciones eran simuladas. Entre un grupito se ponían de acuerdo, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, como lo que les platiqué ahorita de los medicamentos. Así lo hacían. No había competencia real, todo era mañana, todo estaba armado.
En alguna que otra cosa a lo mejor sí competían, pero era lo menos de lo menos. Pero ahora sí tienen que competir de veras. Y para todos es igual, a nadie se le da ventaja. ¿Y ahora qué pasa? Que antes ahorcaban a la Comisión Federal de Electricidad. Ahora tienen que competir también contra la Comisión Federal de Electricidad. Eso es lo que dice la embajadora Catherine Tai, la encargada del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá. Y remata el tuit. Dice, estas consultas representan una oportunidad para los Estados Unidos de trabajar de forma constructiva con el gobierno de México y avanzar hacia un futuro con energías limpias y competitividad para América del Norte, que beneficie a trabajadores y ciudadanos en ambos países. Ojo, aquí la cosa también es que el orden de despacho de la energía eléctrica queda en primer lugar la energía hidroeléctrica, en segundo lugar la energía nuclear, y del 3 para abajo, ahí se las van campechaneando energías de la CFE y energías de privados. Los privados tienen el 46% para competir y el gobierno mexicano tiene el 54%. ¿Cuál es el problema que ellos le ven? Que antes ellos tenían preferencia en el orden de despacho, es decir, la empresa privada producía y luego le compraban la electricidad. Ahora, como las empresas privadas no tienen hidroeléctricas, solo tiene el gobierno, solo tiene la CFE, y como la energía nuclear, que también es energía limpia, solo tiene la CFE, pues entonces ellos no están en primer lugar en el orden de despacho, están mucho más abajo. Eso es también lo que les comento, dicen que reciben un trato injusto porque ellos no tienen ni hidroeléctricas ni nuclear. La nuclear jamás se les hubiera permitido construir, pero la hidroeléctrica sí. Y a ninguna empresa privada le interesó construir plantas hidroeléctricas. Todo era parques eólicos, todo era parques de paneles solares, y más parques eólicos y más paneles solares, como si nada más esos fueran las energías limpias. Y hay 9 tipos de energías, de las cuales, desde que se están usando en México, de las cuales 7 son limpias. Está la hidroeléctrica en primer lugar, la nucleoeléctrica en segundo lugar. En tercer lugar está la que se genera con vapor desde el subsuelo. Luego están efectivamente, hasta el número 4 está la eólica y en número 5 está la fotovoltaica. Es decir, que antes se les compraba como número 1, pero ahora los mandaron hasta el 4 y del 4 para atrás, para abajo. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y hasta meritito abajo está la generación de electricidad con carbón y combustóleo, que es lo que tanto dicen, nos van a contaminar, no, güey. Carbón y combustóleo están hasta el último en el orden de despacho. Y hoy en la mañanera de hoy, bueno, ya ayer, miércoles 20 de julio, el presidente López Obrador dijo que ahorita, 2022 es, ahorita, este año, no están produciendo con carbón. O sea, de las plantas que generan con carbón y combustóleo, ya pararon la producción de electricidad con carbón, ya no producen con carbón. O sea, he ahí el detalle. Ahora, ¿qué es lo que responde el presidente López Obrador en este sentido? Hay una inconformidad promovida por algunos empresarios, más que nada de el país nuestro, más que de los estadounidenses o canadienses, sobre nuestra política energética. Entonces ayer se dio a conocer formalmente de que se va a pedir una revisión, una aclaración sobre nuestra política en materia energética, porque supuestamente afecta el tratado que tenemos con Canadá y con Estados Unidos. Es un mecanismo que está establecido en el tratado de revisión cuando un país considera que no se está cumpliendo con una de las cláusulas del tratado. Se ha usado ya, incluso nosotros hemos pedido este mecanismo de aclaración. Pero si ustedes ven la información, todos los del Reforma, y desde luego Carmen Aristegui, ¿cómo se llama? La señora Drescher. A ver, entonces aquí hay un primer punto. No es que Estados Unidos se esté quejando porque sí. Es un derecho que tienen los 3 países
cuando se considera que hay que revisar algo. Recordemos que el TEMEC, antes Telecán, no es infalible. Puede necesitar actualizaciones y revisiones. Incluso aquí el presidente López Obrador dice, nosotros también hemos pedido este tipo de revisiones, pero los medios, los fachitos ya están diciendo, no, pues es que ahora sí, de veras, de veritas. Y aquí da dos nombres, ¿no? Carmen Aristegui, Denise Dresser, y todavía se sigue. Y el que participó en el fraude del 2006 con Calderón, que luego en premio Calderón lo nombró embajador en Estados Unidos, Sarucán, y todo ese grupo. No ayer, desde antier, ya están hablando de que, ahora sí, como celebrando que nos sancionen por nuestra política energética. Bueno, son más conservadores, están más a la derecha, aunque parezca increíble. Me refiero a este grupo. También ahí está Iberdrola y otros más. Que el mismo Trump, aunque parezca increíble. Yo les cuento de que cuando estábamos revisando lo del tratado, ya habían negociado los del gobierno anterior un capítulo completo en donde se comprometía México con una política que nosotros consideramos violatoria de nuestra soberanía en materia energética. Y como estábamos de observadores, era yo presidente electo, dije que eso no lo aceptábamos y que no iba a ser aprobado el acuerdo en el Senado si se sostenía ese capítulo. Se rompieron las pláticas, como una semana, 10 días, presiones de todo tipo del gobierno mexicano, porque ya habían aceptado. El que estaba en economía en el gobierno anterior. Sí, y otros servidores públicos, con todo este. Y que, amigas y amigos, dicho sea de paso, Ildefonso Guajardo es diputado, actual diputado federal plurinominal por el PRI, y está bajo investigación de la Fiscalía General de la República. Hay por algunos detallitos de desvío de recursos. Y si es cierto, ya habían dicho que sí a esa parte del tratado. O sea, estos hojaldras, a pesar de que ya iban a salir del gobierno, querían dejar bien amarrado el TEMEC en favor de las empresas extranjeras que los habían beneficiado durante todo el sexenio, y me animaría a decir que hasta más tiempo, para que el gobierno actual no pudiera deshacer eso. Pues estaban dispuestos a dejarnos atorados en materia petrolera y en energética en general. Entiéndase también generación de electricidad y no menos importante, de gas. Efectivamente, ¿no? Lo que dice López Obrador es cierto. Ahorita se los voy a compartir en 2 artículos que escribí en el sitio web de Crítico Político, vidaenmex.blogspot.com. Ahí está la historia, así de lo que pasó. Por eso les decía al principio de esta transmisión que el presidente López Obrador lo cuenta como que muy rosita, muy diplomático, muy correcto. Pero yo recuerdo que escribo los 2 artículos y con lujo de detalle. Vamos a dejar que el presidente nos termine de contar su versión de la historia. Grupo. Y dijimos no. Me habló como 2 veces el presidente Peña, muy preocupado. Es que se va a romper las negociaciones y se nos va a venir una devaluación y una grave crisis. Le dije. O sea, estaban acostumbrados a doblar las manos. Es que crisis, y es que devaluación, y es que N mil cosas para justificar el atraco del que ellos también se beneficiaban. Pues no, presidente, no podemos nosotros hacer eso. ¿Cómo vamos a comprometer nuestra soberanía? Y eso es de traidores, acuérdense, de traidores. Artículo 123 del Código Penal Federal. Se rompieron las pláticas. Al final
porque nadie le quería informar al presidente Trump de lo que estaba pasando. Decidieron informarle del negociador por parte de Estados Unidos. Y el presidente Trump dijo, a ver, ¿qué quieren en México? Y nosotros redactamos el capítulo. Y fueron 2 párrafos. Pero no fue nada más todo gratuito. O sea, Donald Trump pidió algo a cambio, no fue nada más así, ay, de buena onda, sí, soberanía nacional mexicana, qué bueno. Yo te apoyo, banderita de México, ¡viva México! No. Donald Trump pidió a cambio beneficiar a Estados Unidos de la industria acerera y de la industria automotriz. Que hay que decir que eso en Estados Unidos tiene mucho empuje, tiene mucha fuerza. Aquí en México sí hay producción de industria automotriz y sí hay producción acerera, pero no es impresionantemente relevante como para decir váyanse a la China y nos quedamos con lo nuestro. Bajo esos argumentos, a ver, Trump era un empresario, no era un político, entonces sabía que para ganar tenía que negociar. A ver, tú quieres soberanía energética, ¿no? Quieres poder de decisión en temas petroleros, eléctricos y de gas. Va. Yo necesito que el acero que entre por tu frontera, pues me cueste un poquito menos. Échame la mano en la industria acerera y yo te echo la mano con tu industria petrolera, eléctrica y de gas. Ese fue el intercambio. Fue uno por otro. Algo que fortalecía a Estados Unidos y algo que fortalecía a México. Eso es lo importante en este tipo de tratados. Ver qué le sirve a un país y qué le sirve al otro. ¿Pero qué creen? Que los anteriores gobiernos mexicanos, ¿qué le beneficia a Estados Unidos? Ok. Y de eso que le beneficia a Estados Unidos, ¿cómo me beneficia a mí, Enrique Peña Nieto, a mí, Felipe Calderón, a mí, Ildefonso Guajardo, a mí, Luis Videgaray Caso? ¿Cómo me beneficia? Ah, pues ahí venían los moches, venían los sobreprecios, venían licitaciones a las empresas de ellos mismos, porque de repente se volvieron empresarios. Ya ven Peña Nieto, que no trabaja, pero vive como jeque árabe en Europa. Bueno, de eso se tratan estos tratados, que vean qué necesita un país y qué necesita el otro y cómo pueden negociar para que ambos se vean beneficiados. En este caso, México quería la libertad en la industria petrolera, eléctrica y automotriz, sobre todo eléctrica, porque la petrolera ya iba en camino de liberarse. Y Estados Unidos le importaba la industria del acero para la industria automotriz. Y pensando en que México no es un importantísimo productor de automóviles, pues dijeron, va, yo te ayudo en la industria del acero y tú me ayudas en la industria energética. Ese fue el cambalache que Peña no quería hacer. Y aquí les voy a contar la historia, ya con más detalle, cómo fue que se logró. Porque al final ellos se quisieron colgar cuando se destraban las negociaciones de que ellos destrabaron el tratado, el atorón del tratado. Y no es cierto. Que tienen que ver con el dominio de la nación sobre nuestra política energética. Sí, eso y otras cosas. Y ya continuó la negociación y no pasó nada. Es que son más no me gusta el dicho. Ojalá fuesen más papistas que el Papa. No, son más entreguistas que los ultraconservadores. Ojetes, en mi país les dicen ojetes, señor presidente, son más ojetes. Es increíble. Entonces, ahora traen eso. No va a pasar nada. Pero ya se están frotando las manos, hablando de que ahora sí, igual de como supuestamente me recibieron en la Casa Blanca, ¿no? A ver, primero nos vas a financiar 1.500 millones de dólares. Segundo, queremos que detengas a Caro Quintero. Tercero, que ofrezcas disculpas por haber promovido el que
no asistieran a la llamada cumbre de América, otros países, por haberte insubordinado. No, el presidente Biden es una persona decente, respetuosa. Es que Riva Palacio, pues ¿a quién conoce de los políticos? A Salinas. Y cree que todos los políticos son como Salinas. Unas ratas. Lo de Mola. ¿A quién conoce? Pues a los mismos. Sí, señor. Lo que usted diga, señor. Y ya se enojó el señor. Y hay que hacer lo que el señor diga. ¿Y qué horas son? Las que usted quiera que sean, señor. Ya de ahí el presidente sigue dando su opinión sobre cómo son el presidente Biden y la vicepresidenta Harris. ¿Cómo son ellos? ¿Cómo se expresan? O sea, es importante, ¿no? Y bien lo dice. ¿A quién conoce Río Palacio? Pues a Salinas. Y cree que todos los políticos son así. Y luego, ¿a quién conoce? Pues a los mismos. ¿A quién conoce la señora Dresser? Ella se las da de que no, ella muy opositora a este tipo de regímenes de Peña y de Calderón. No. Es opositora, fue opositor a estos regímenes siempre y cuando no la contrataran para alguna conferencia, para algún servicio. Y la señora cobraba bastante caro, ¿eh? Y para decir cualquier sarta de estupideces, no, pues, como que para qué. O para que les dictara una conferencia que ya se puede consultar en YouTube porque ya la dio en otro lado. No, están tan de risa. Pero bueno, amigas y amigos, esta es la versión que da el presidente, ¿no? De lo que sucedió. El tratado se traba porque el gobierno de Peña ya había entregado nuestra soberanía energética a los Estados Unidos, pero el gobierno entrante se puso las pilas y dijo, Nel, eso no puede ser. Peña bebé, eso no va a suceder. Pero ¿qué pasó en aquel tiempo? Estamos hablando del año 2018. El gobierno de Peña iba de salida. Esta es la página web de El Crítico Político, que es vidaenmex.blogspot.com. Ahí pueden consultar esta entrada que se llama EPN y el PRI quieren dejar bien amarrado el tema energético en el Telecap. Todavía no sabíamos en ese tiempo cómo les ibas a llamar. Ojo, esta nota yo la escribo el 25 de agosto de 2018 y como bien lo dice el presidente López Obrador, ¿quiénes eran los negociadores de parte de México? Pues otro par de raterazos, Luis Videgaray Caso y entonces secretario de, bueno, era ya de Relaciones Exteriores. Ya ven que él llegó a aprender al secretario de Relaciones Exteriores. Y aquí tenemos del otro lado a Ildefonso Guajardo, entonces secretario de Economía y actual diputado federal plurinominal por el PRI. Y en medio tenemos a Jesús Seade, que fue subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que hoy es el embajador de México en China. Entonces, ¿cómo estuvo esta onda? Chéquense nada más, que es una chulada de anécdota. Dice aquella nota, estamos hablando de una nota de 2018, pero así como pasó, ya se veía venir. Tanta miel no era creíble, pues los equipos de negociación mexicanos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, uno dirigido por Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray, secretarios de Economía y Relaciones Exteriores respectivamente, que representan los intereses de la administración del presidente Peña Nieto. El otro comandado por Jesús Seade, representante del equipo de transición del presidente electo, entonces presidente electo, López Obrador, tuvieron una fuerte diferencia en relación a temas energéticos. Resulta que el peñismo quiere dejar bien amarrados los contratos energéticos que ya tienen firmados y su argumento es que el contexto constitucional en diversas partes del artículo 27 permiten la intervención de capital extranjero en esta materia y que llevan mucho tiempo negociando sus cláusulas en el Telecán. Ahora, ¿cómo estuvo esto? A ver, barajémela más despacio, Rodrigo. Bueno, pues ahí les va. A inicios de la semana, Ildefonso Guajardo se manifestó optimista de poder cerrar el tratado a finales de esta semana, estás hablando de la primera semana de septiembre, para que lo firmaran Peña Nieto y Jesús Seade, y Jesús Seade simpatizaba con la idea. O sea, ¿quién no va a querer que le entreguen el tratado ya masticado y terminado? Todo iba bien hasta que llegaron al tema más espinoso de todos, el energético. Pues el actual gobierno, el de Peña, prometió a su homólogo estadounidense
incluirlo en la renegociación, pues la reforma energética ya lo consideraba, la de Peña. Sin embargo, esto no comulga con el proyecto de transición, pues el presidente electo necesita tener total control del tema energético para llevar a la práctica las promesas de campaña que son reactivación de las refinerías existentes, la construcción de una más en el estado de Tabasco y la reducción del precio de las gasolinas a mediados del sexenio, pues los combustibles estarían produciéndose en tierra mexicana, lo que eliminaría los costos de importación y reduciría los de traslado, pues estarían trasladando desde el interior del país a su destino en diferentes puntos de la República. O sea, había una reducción de costos. Aquí todavía no estaba considerada la adquisición de Deer Park porque pues fue algo fortuito. Deer Park la iban a reconvertir y se iban a terminar deshaciendo de ella. Y Pemex dijo, no, espérate, yo te la compro como está. Y Shell, la dueña de Deer Park, dijo, vamos a pedir permiso al gobierno de los Estados Unidos, da el permiso y entonces por eso la refinería de Deer Park en el estado de Texas es 100% capital mexicano. Pero en este momento todavía no se consideraba así. Ahora, la prueba de fuego para el equipo de transición. Ante tal tensión, la resistencia del gobierno entrante, viendo la resistencia del gobierno entrante, la administración peñista dejó solo a Jesús Seade, tan solo con una reunión agendada con Robert Lighthizer, el representante de la parte estadounidense en la renegociación del Telecán, ya que los negociadores de Peña Nieto dijeron que no podían hacer semejante propuesta a su contraparte norteamericana, porque el tema estaba considerado desde la implementación de la reforma energética y en las normas de origen del tratado. Como quien dice, Videgaray y Guajardo le dijeron hacia de, ¿sabes qué? Si quieres echarte un tiro con Lighthizer y con Trump, va, pero vas tú solo. Yo no, dice Videgaray. Y Guajardo le hizo segundo y dijo, no, ni madre, yo tampoco. Te agendamos la reunión y tú te haces bolas. Y aquí tuvo lugar en esta reunión un relato muy coloquial, que es un chisme político que no se sabe si pasó, pero sinceramente es muy chusco. En dicha reunión realizada el pasado 29 de agosto de 2018, al principio se supo por boca del propio Seade que no se habían dado diferencias y regresó de inmediato a México, mientras que Guajardo y Videgaray se quedaron en Washington para seguir con los diálogos. Luego, sin embargo, ya saben, prensa facha, prensa fachita. En una filtración se publicó en The Wall Street Journal y se supo que cuando Seade le planteó a Lighthizer la eliminación de la cláusula energética del Telecán, le respondió, don't fuck me, o sea, no me jodas, y que de ninguna manera podría presentarle tal cosa al presidente Donald Trump, pues la rechazaría de inmediato. Asimismo, el estadounidense también planteó que esto no sería apoyado ni por empresarios petroleros, y lo de ahorita, inconformidad de ahorita es la prueba, ni por la legislatura, sobre todo la republicana, ya que estos reciben donaciones bastante generosas de dicho sector para sus campañas. Esta es la anécdota coloquial que se ha de hablar con Lighthizer y le dijo, no me jodas con esto, o sea, ¿cómo crees que va a presentar a Trump? Y sabiendo cómo era Trump, pues dice, nos va a batear y me la va a aventar de paso. Le tenían miedo a Trump sus propios funcionarios. Bueno, ¿qué pasó después? Hay que tomar en cuenta que AMLO muy difícilmente apoyaría la inclusión del tema energético en el Telecán, pues sería absurdo hacerlo porque la legislatura de mayoría morenista, que entrará en una semana, estamos el 1 de septiembre, pondrá en los primeros puntos de la agenda, tanto en San Lázaro como en el Senado, las modificaciones correspondientes para reorganizar la actual reforma energética. Una atención esperada y una respuesta por plantear. Dice, el asunto se veía venir, pues era ilógico pensar que los empresarios petroleros de los Estados Unidos doblarían las manos fácilmente en pro del interés público del pueblo mexicano. No en balde, Lázaro Cárdenas en 1938 terminó expropiando dicha industria. O sea, no fue una negociación, fue, me vendes a fuerzas. Ahora bien, si se cierra el libre comercio con Estados Unidos, no es en fin del comercio exterior ni un símbolo de quiebra, pues habría que voltear a otras opciones como China, Rusia o países de Centro y América del Sur, lo que traería excelentes beneficios para México y sus socios comerciales. Y en lo particular, estimado lector, pienso que nuestro vecino del norte, Estados Unidos, necesita más de nosotros que nosotros de él. Por lo pronto, el tiempo corre y al equipo de transición le urge que se acabe la semana para que los legisladores entrantes puedan poner manos a la obra a la brevedad y apresurar las primeras modificaciones para poner freno a los puntos que ponen en peligro no solo las promesas del presidente electo, sino también
la tan necesaria autonomía energética. Y también habrá que esperar una reacción personal del presidente Donald Trump, quien no se caracteriza precisamente por su paciencia y prudencia, y seguramente responderá con un chantaje para resolver la renegociación del Telecan a favor de los Estados Unidos. El reloj está en marcha. Entonces aquí tuvo la reunión Jesús Seade, Guajardo y Videgaray se echaron para atrás, lo dejaron solo, dijeron no, ni más, si quieres echar el tiro tú, pues vas. Like Tyser le dijo, no, le dijo a Seade, no me jodas, Trump me va a batear y me va a mentar la madre. Entonces, nadie quería hacer nada por miedo a Trump, porque ya estaba negociado y porque tenían intereses económicos, no nos hagamos tarugos. Bueno, ¿qué pasó después? Dice el presidente López Obrador. Pues se destrabó el tratado y efectivamente Trump respondió con un chantaje. Tú quieres petróleo, electricidad y gas, yo quiero algo, industria acerera. Y esto, amigas y amigos, que les voy a compartir, es lo que pasó después. Va Seade, destraba el tratado. Ojo, Jesús Seade, sin tener obligación, sin tener siquiera autoridad para hacerlo, tiene la reunión con Like Tyser en esa del no me jodas. Y supimos que efectivamente Seade sí destrabó las negociaciones del TEMEC y se pudo continuar. Pero ¿qué creen? Que cuando se destraba, la prensa fachita le da el crédito ¿a quién? A Ildefonso Guajardo y a Luis Videgaray, no a Jesús Seade. Pero como nosotros investigamos algo más de lo que nos dice la prensa fachita, pues aquí les vamos a contar cómo estuvo y por qué, cómo se dieron las cosas. Y esto se escribe, amigas y amigos, el miércoles 29 de agosto, ojo, un día después, o sea, el tratado duró atorado un par de días. Para cuando supimos que estaba atorado, ya tenía varios días atorado, no fue algo que se dio a conocer luego. Por eso dice el presidente López Obrador que el tratado estuvo atorado como como una semana o 10 días más o menos. Y ciertamente es una victoria que el Tratado de Libre Comercio América del Norte, el Telecán, se renegociara antes de concluir el actual sexenio, dejando un pendiente menos al presidente electo. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Yo me pregunto, ¿qué traía el periódico Reforma en la cabeza? En su columna Templo Mayor del 28 de agosto del 2018, nuevamente dedica épicas palabras a la actual administración exaltando las figuras de Luis Videgaray y de Ildefonso Guajardo, afirmando que al hacer gala de sus dotes diplomáticos y comerciales, se tiene un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos. Esto fue lo que escribió Reforma. ¡Lo lograron! El equipo negociador mexicano encabezado por Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo hicieron gala de sus dotes diplomáticas y comerciales y ahora tenemos un Telecán marca ACME, que son las siglas del nuevo Acuerdo Comercial México-Estados Unidos. ¿Qué lambiscones? Es como el presidente López Obrador dijo, ¿no? Ellos preguntan, ¿qué horas son? Y Reforma decía, las que ustedes quieran, señor presidente, señores funcionarios. Lo que a Reforma se le olvida, ojo, es que hace apenas una semana ambos paladines de la justicia peñista estuvieron a punto de vender literalmente el futuro energético de México, con lo que hubieran dejado al país y a la próxima administración en un gran predicamento entre quedar mal con los mexicanos o con los estadounidenses. Pero recapitulemos. El tratado tenía en sus páginas un acuerdo energético favorable a los Estados Unidos de América, con lo que dejaban indefenso energéticamente hablando el futuro de México. Cuando Jesús Seade, representante de AMLO en las negociaciones, se percató de que ese apartado no podía quedar así, pidió a los representantes de Peña Nieto se tratara ese punto en específico. Por su parte, tanto Guajardo como Videgaray dejaron solo a Seade, diciéndole que no podían llevar el tema a la mesa de negociación, y lo más que hicieron es agendarle una cita con Robert Lighthizer, representante de Donald Trump. Aquí tenemos a Lighthizer y tenemos a Jesús Seade. Aquí tenemos a los dos. Pero pasó algo que nadie se esperaba que pudiera suceder. Es lo que realmente destrabó el tratado. Ya en la reunión, Seade puso las cartas sobre la mesa y cuenta la leyenda que Lighthizer le respondió, "Don't fuck me", pues la propuesta sería inmediatamente rechazada por el presidente estadounidense. Es decir, el simple hecho de poner la propuesta sobre el escritorio Resolute de la oficina oval era prácticamente un insulto. Y aquí tenemos a Trump todo bien poderoso, ya saben, Trump. Bueno, a pesar de esto y sin saber a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó, aunque se dice que sea de Lighthizer, se conocen de años atrás, el tema energético se destrabó, las negociaciones continuaron y hoy tenemos al menos un Telecán bilateral, pues
Falta esperar la respuesta de las contrapartes canadienses y la última palabra del primer ministro Justin Trudeau. Y eso de que se conocen tiempo atrás, resultó que SEADE y Lighthizer estudiaron juntos el posgrado en Estados Unidos. O sea, eran cuates de hace muchos años. Entonces, cuando SEADE entra a la oficina de Lighthizer, se saludan como panas, como cuates, como partners, como chiefs. No, pues sí, por eso Lighthizer le responde con tanta familiaridad a SEADE. Oye, no me jodas. No, don't fuck me. No le puedo decir esto a Trump. Finalmente se lo dijeron y Trump dijo, pues, ¿qué quiere México? Pues quiere esto. Ah, pues nosotros necesitamos esto, negócialo bajo estas condiciones. Y se dio y se destrabó. Así que si a alguien le debemos el éxito de la negociación, es precisamente a Jesús Seade, el gran ausente de esta oda a la diplomacia y las excelsas cualidades negociadoras comerciales en el Templo Mayor de Reforma, pues fue él quien destrabó el embrollo energético, dejó a México en una posición favorable, le bajó el encabrone a los gringos, quedó bien con ellos y todavía le daba tiempo de echarle sus llamadas telefónicas al presidente electo para platicarle cómo iban las cosas. Y hay que decirlo, amigas y amigos, antes del 1 de julio las negociaciones eran una auténtica incógnita, pues la actual administración, la de Peña Nieto, y todo aquel que la represente, carece de total credibilidad. Y después de esta fecha, cuando el gobierno electo comenzó a moverse y envió a Jesús Seade como representante en las negociaciones, fue que la información comenzó a fluir y hoy tenemos Telecán. Así que Videgaray y Guajardo deben de dar gracias a que los astros se alinearon y para que Seade llegara al equipo negociador, porque de otra forma seguramente hoy estaríamos hablando del sacrificio energético y solo Dios y ellos saben de cuántos más en que hubieran dejado a México y le hubieran agregado una raya más a la cebra de la ineficiencia peñista. Pero ven cómo Videgaray y Guajardo traen una sonrisa de oreja a oreja y aquí el que les fue a hacer la chamba, la talacha entera en el tema energético fue Jesús Seade. No fueron ese par de inútiles que traían la consigna de decirle a todo que sí a Estados Unidos y a Canadá. Llega Seade y dice, no, ni mal, a ver, espérame tantito porque pues esto así no va. Lo que no tomaron en cuenta es que este señor, Lighthizer, y este señor se conocían desde hace muchos años y eso permitió el destrabe de las negociaciones. Por eso es un chingón este señor. Tan poco que se habla de él, pero tan bueno que es. Así que si a alguien debemos el éxito de las negociaciones, es precisamente a SEADE, el gran ausente en esta oda a la diplomacia y a las excelsas cualidades negociadoras comerciales en el Templo Mayor de Reforma, pues fue él, Jesús Seade, quien destrabó el embrollo energético. Fíjense qué cabrón, qué chingón es este tipo. Destrabó el embrollo energético. 1, 2, dejó a México en una posición favorable. 3, le bajó el encabrone a los gringos. 4, quedó bien con ellos. 5, y todavía le daba tiempo de echarle una llamada telefónica al presidente electo López Obrador para explicarle cómo iban las cosas. ¿Cómo ven, amigas y amigos? Esto fue lo que realmente pasó. Y este par de señores, quedaron como unos verdaderos inútiles, unos verdaderos incompetentes. No, hombre, de verdad. Es que se cuelan medallitas por los logros. Y luego dijeron, Videgaray y Guajardo, cuando ellos mismos dejaron solo a Jesús Seade. Como dice el dicho mexicano, me salieron más cabrones que bonitos, ¿no?